Volvemos entonces al capítulo de diseño de los planes de manejo nutricional de los cultivos en ambientes edáficos. Bien, hemos dicho que las metodologías que se utilizan principalmente para calcular los requerimientos que tienen los cultivos con respecto a los diferentes nutrientes y la cantidad que nosotros debemos aplicar, pues son tres fundamentalmente. En base primero a los antecedentes de la respuesta de los cultivos a la fertilización, el método del balance suelo-planta y el método del balance mediante ajuste foliar extracción. En esta primera exposición abordaremos la primera de las metodologías. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la metodología de antecedentes de respuesta requiere que el país cuente con información de diferentes ejercicios o ensayos de fertilización en diferentes cultivos y bajo diferentes condiciones. Normalmente todos los países tienen institutos de investigación agropecuaria y son ellos quienes se han encargado de recopilar los datos que tienen que ver con este tipo de experimentos. Obviamente en Colombia contábamos no solo con el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, hasta hace unos años y posteriormente con Agrosavia, sino que existen también instituciones de investigación para cada uno de los cultivos bien conocidas en Colombia, Cenicafé por ejemplo, o Cenicaña o Cenibanana. Y adicionalmente, pues estos experimentos se han llevado a cabo por diferentes universidades en cada una de sus regiones. Estos datos obedecen a experimentos muy bien diseñados, con diseños experimentales adecuados y pues que por tanto han sido validados en diferentes condiciones. Es muy importante, como ya lo habíamos dicho previamente, que los resultados que ofrecen este tipo de ensayos son válidos para las condiciones en las cuales se llevaron a cabo, para el suelo que se llevó a cabo el experimento y también para las variedades en las cuales se investigaron. Esto es muy importante, dado que tenemos que tener claro que estos ensayos, estos resultados y los niveles críticos y los niveles que se derivan de estos resultados, pues simplemente son referencias que no obstante pues han demostrado su utilidad a lo largo de los años. Una publicación bastante conocida y que recopila los datos de investigación en fertilización de cultivos por muchos años en Colombia es el libro Fertilización en cultivos, quinta aproximación. La última edición de este libro salió en el año 1992, pero sigue siendo pues una referencia estándar para todos aquellos que trabajamos en planes y programas de fertilización. Este libro ustedes lo pueden conseguir en librerías, sin embargo, Agrosavia, a través de su biblioteca digital agropecuaria, pues ya lo ha puesto a disposición en formato electrónico pues para quienes decidan utilizarlo, y en la diapositiva que ustedes miran acá pues se está ofreciendo la dirección o el URL al cual ustedes pueden acceder para que puedan disponer de este libro. Como referencia simplemente podemos decir, podemos utilizar esta, en la que se hacen recomendaciones para la fertilización del cacao en producción. Esto está, como les dije, pues en el librito que les acabo de referenciar, en la que vamos a encontrar allí. Por ejemplo, las recomendaciones de fertilizantes para cacao, pero en diferentes regiones del país, dado que hemos dicho, pues cada región tiene sus propias particularidades. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en el análisis de suelo tenemos estos datos, nos dan porcentaje de materia orgánica, nos dan fósforo aprovechable, nos dan potasio. Y ya se han establecido en base a los experimentos de los que les he hablado, serie de experimentos previos, que pues los valores que nosotros podemos encontrar en cada una de nuestras regiones más o menos están dentro de este rango. Analicemos simplemente, por ejemplo, por región en la que está ubicada la Universidad del Tolima, analicemos esta parte de aquí. Nos dice que la materia orgánica expresada en porcentaje, los contenidos medios se consideran entre el 2 y el 3%. Si tú tienes niveles inferiores al 2%, pues los contenidos serían bajos, mientras si tú tienes contenidos superiores al 3% se considerarían altos. Recuerden ustedes que en el caso de la materia orgánica, la clasificación o estas categorías dependen del piso térmico que tengamos. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos climas cálidos, los contenidos de materia orgánica se disminuyen. Por el contrario, si yo tengo climas fríos, pues obviamente los contenidos de la materia orgánica se me van a incrementar.
Cuando yo tengo esto, pues puedo derivar o puedo concluir con respecto al nitrógeno. Recuerden que hemos empleado fórmulas para poder determinar cuánto nitrógeno disponible tengo conociendo el porcentaje de la materia orgánica, de tal forma que podría yo aquí tener o bien materia orgánica o bien nitrógeno disponible, no pasa nada. El hecho es que entonces tengo estas tres categorías. Lo que me dice entonces es que cuando yo, por ejemplo, encuentro que mi análisis de suelo está entre el 2 y el 3%, lo que me dice es que usted debe aplicar, o debemos aplicar nitrógeno en esta dosis, 25 a 50 gramos por planta al año. Recuerden ustedes, entonces entre 25 y 50. ¿Quién ha determinado esto? Los estudios que se han realizado en el país por muchísimos años y en muchas localidades. Si usted tiene menor contenido de nitrógeno, debido a que contiene menor cantidad de materia orgánica, menor del 2%, pues obviamente la dosis de nitrógeno debe incrementarse. Y en este caso, el ICAR recomienda que se apliquen entre 50 y 100 gramos por planta al año. Por el contrario, cuando los contenidos de materia orgánica superan el 3%, la recomendación es que se apliquen entre 0 y 25 gramos planta año. Entonces, esta es la manera en la que nosotros utilizamos las experiencias previas de fertilización para tomar medidas con respecto a nuestro cultivo. Analizamos cuál sería el caso del fósforo. Entonces, en el fósforo nosotros podemos encontrar entre 15 y 30 partes por millón, las cuales son consideradas contenidos medios. Si yo tengo menos de 15 partes por millón, los contenidos se consideran bajos. Por el contrario, cuando yo tengo más de 30 partes por millón, la categoría de esos suelos pues va a ser de contenidos altos. Obviamente, las recomendaciones de fertilización obedecen al nivel de suficiencia que nosotros tengamos acá de fósforo. Por tanto, cuando nosotros tenemos contenidos menores, pues las tasas de aplicación van a ser mayores, mientras cuando son contenidos altos en el suelo, pues las tasas de aplicación de fertilizante, en este caso fosfórico, pues se van a disminuir. Igual ocurre para el caso del potasio. Miren ustedes acá que las recomendaciones son en forma de pentóxido de fósforo y de óxido de potasio, que son las formas estándares en las cuales yo expreso los requerimientos de fósforo y de potasio. Es decir, ya están preestablecidas las cantidades que yo podría utilizar, pero tengo libertad de decidir cuál sería la fuente que yo voy a utilizar para nutrir al cultivo con fósforo y con potasio. Igualmente, pues en el caso del nitrógeno. En el libro de Ciencia del Suelo, Principios Básicos, que fue publicado por la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, hay capítulos, por ejemplo el del doctor Hugo Castro y el del doctor Gómez, en las que ustedes pueden encontrar de forma resumida este tipo de tablas. Esta tablita, en última, lo que está haciendo es consolidando los diferentes niveles críticos que se conocen en el país para los diferentes nutrientes vegetales. Recuerden esto, que son simplemente referencias, dado que aquí no hay no están aplicados estos datos para un cultivo en particular. Son simplemente sistemas de referencia o índices de referencia que yo podría utilizarlos cuando voy a trabajar con la metodología de antecedentes de respuesta a la fertilización por los cultivos. Entonces aquí se establecen 4 categorías para la materia orgánica: fósforo, calcio, magnesio, potasio, sodio, en fin. ¿Qué les dicen ustedes? Nosotros tenemos contenidos muy bajos, por ejemplo, bajos, medios o altos. Esto no aplica para todos, sino simplemente pues para algunos. En esta categoría, por ejemplo, de materia orgánica, nosotros únicamente tenemos 3 categorías. Miren ustedes, para clima frío, para clima medio y para clima cálido. Se considera que los contenidos de materia orgánica son medios en el caso del clima frío, cuando estos están aproximadamente entre el 5 y el 10%. En clima medio, por supuesto, se reducen y se consideran contenidos medios de materia orgánica cuando tenemos entre 3 y 5%. Y ya en cultivos de clima cálido, pues por supuesto los contenidos se reducen aún más, entre 1.5 y 3 para ser considerados contenidos medios de materia orgánica y por tanto del nitrógeno. En el caso del fósforo, ya hemos dicho que existen diferentes metodologías, pero en el país se utiliza Bray 2 o se utiliza Olsen dependiendo del pH del suelo. Cuando se utiliza Bray 2, por ejemplo, que es el más común, encontramos que los contenidos medios están entre 20.1 a 40 partes por millón, mientras que en el caso de Olsen el rango está entre 16.1 y 35 partes por millón para ser considerado contenidos medios.
Igual entonces se puede hacer una distribución para el calcio, para el magnesio o cualquiera de los elementos que ustedes miren aquí, sean macronutrientes o sean micronutrientes. La SIC, por supuesto, que es la capacidad de intercambio catiónica, también nosotros podemos evaluarla diciendo que está en un nivel bajo o en un nivel alto. Recuerden que la SIC pues es importante tener contenidos o valores mejor, valores que estén entre medios y altos. Además, esta tabla le da una serie de relaciones, por ejemplo, porque recuerden que muchas veces no es tan importante los valores absolutos como las relaciones que existen entre los diferentes elementos químicos. Dado que si nosotros no tenemos las relaciones ideales, podrían inducirse, por ejemplo, condiciones de deficiencia. También encontramos, por ejemplo, en esta parte un resumen de algunos parámetros que debemos tener en cuenta para diagnosticar problemas de acidez. Y en este caso lo que observamos es que dependiendo de las decisiones que tengamos o que saquemos con respecto de si es necesario encalar o no, pues aquí hay algunas estrategias de una vez planteadas. ¿Cómo nosotros decidimos, y esto ya lo habíamos revisado previamente, cómo nosotros establecemos categorías de suficiencia? Es decir, cómo nosotros podemos decir que los contenidos son bajos, medios o altos. Entonces, pues hay procedimientos analíticos y procedimientos gráficos y estos los vamos a ver ahora. En el eje de las Y nosotros estamos ubicando la respuesta que nosotros obtenemos a la fertilización del cultivo cuando nosotros tenemos niveles específicos de un nutriente en el suelo. Entonces recuerden, este tipo de gráficas ya la hemos visto. Y nosotros podemos establecer entonces zonas y podríamos decir, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos estos niveles acá, ¿cierto? De fósforo medido por PRAI 2, ¿cierto? Hasta este punto de aquí, pues la respuesta de los cultivos a la fertilización es bastante notable, es bastante importante, de tal forma que yo podría decir entonces que en esta zona de disponibilidad baja la respuesta o la probabilidad de respuesta a la fertilización, obviamente respuesta positiva, es bastante alta. Por el contrario, cuando los niveles del suelo están en este rango, miren entonces que los rendimientos o la probabilidad de respuesta positiva a la fertilización se disminuye. Y obviamente pues si los contenidos son bastante altos, pues la respuesta es insignificante o simplemente no existe. Aquí el punto que llama la atención es, bueno, ¿y cómo definimos nosotros esto de aquí, el ancho de este cuadrito? ¿Hasta dónde nosotros consideramos que es alta, media o baja? Como les dije, pues existen técnicas y el método más conocido es el que se denomina el método de Cade y Nelson. Este método de Cade y Nelson tiene dos aproximaciones, una puede ser netamente gráfica y otra que es utilizando técnicas estadísticas y que ustedes ya les he hablado de ella, por ejemplo técnicas de regresión. Lo que hacemos es dividir simplemente la gráfica. Miren que aquí estamos volteando, si se quiere plantearlo así, la nube de puntos, y en este caso tenemos entonces el rendimiento relativo en el eje X y conservamos los índices de disponibilidad en el eje de las X. Entonces, ¿qué tenemos? Dividimos en 4 cuadrantes, pero empezamos a desplazarlos. Y los desplazamos de tal forma que generemos 2 cuadrantes en la que están contenidos la mayoría de los puntos, de la mayoría de esta nube de dispersión. Y podríamos, por ejemplo, establecer aquí, analíticamente yo podría establecer aquí una ecuación de regresión y decir que en el punto en que la recta se corta, o la curva se corta, pues por ejemplo en el 95%, que ese punto sea el que me define a mí estos 2 cuadrantes. Eso se hace estadísticamente. Así entonces se pueden generar, como les dije, estos 2 cuadrantes en los que tenemos este nivel en el cual hemos medido la disponibilidad de elementos, el cual tiene una muy alta probabilidad de respuesta cuando nosotros aplicamos un nutriente en particular. Por el contrario, este cuadrante de acá pues tiene que ver con aquellas o con la probabilidad de respuesta negativa o ninguna respuesta pues a la aplicación de fertilizante que nosotros hagamos. Miren que sigo guardando la coherencia en este eje, es decir, ¿cuándo nosotros no vamos a obtener respuesta? Pues por supuesto cuando los contenidos o la disponibilidad del nutriente en el suelo pues es bastante alta. Si nosotros tenemos baja disponibilidad, por supuesto pues la planta se va a ver muy beneficiada de que nosotros apliquemos fertilizante y por tanto la probabilidad de respuesta positiva a la fertilización pues obviamente es elevada.
Y esta es la manera entonces en la que nosotros definimos los niveles críticos. Recuerden aquí, los índices de disponibilidad del elemento nutriente. Entonces nosotros en este caso podríamos decir que el nivel crítico, sin hacer la parte estadística, más o menos es del 10,4, 10,5 aproximadamente partes por millón. Recuerden ustedes pues que esto es un ejemplo hipotético. Y de esta manera entonces es como las diferentes instituciones en sus diferentes países han llegado a determinar cuáles son los niveles críticos para los diferentes nutrientes esenciales, y aquí tenemos un ejemplo de ellos. Entonces, por ejemplo, en este caso volvemos al fósforo, hay 3 metodologías y tenemos 3 niveles de respuesta: alta, media, baja, dependiendo de los contenidos. Miren la capacidad de intercambio catiónico, miren las bases intercambiables y el sodio. Como les dije, pues todo esto es fruto de muchos años de investigación bajo condiciones de campo y de laboratorio. Esta es una gráfica que nos permite también interpretarlo de una forma alternativa. Por ejemplo, si los resultados de análisis de suelo, recuerden, este es un ejemplo hipotético, para los diferentes elementos y materia orgánica son estos de aquí, y estas son las unidades en que se expresan. Bueno, nosotros lo que hacemos es comparar estos niveles que tenemos aquí con las categorías que nos han dado los niveles críticos. Por ejemplo, en este caso me dice a mí que el resultado de la materia orgánica es 1,55%. Cuando yo lo comparo con los niveles de referencia, encuentro que ese porcentaje de materia orgánica está en una categoría de muy bajo, de moderadamente bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si yo aplico nitrógeno, obviamente, pues la probabilidad de respuesta es bastante alta. La probabilidad de respuesta positiva a la fertilización con nitrógeno es mayor al 80%. ¿Qué pasa cuando yo tengo nitrógeno inorgánico, obviamente derivado de esto? Pues obviamente si los contenidos de acá son bajos, estos también van a ser igualmente bajos. El resultado me da 4 partes por millón, y si yo comparo esto con las categorías preestablecidas, me dice que yo tengo un nivel de disponibilidad bajo, y eso hace nuevamente pues que la probabilidad de respuesta a la fertilización sea bastante alta. ¿Qué ocurre en este caso, por ejemplo, con el magnesio? En el magnesio me dice que yo tengo 4.500 partes por millón de magnesio. Pues bien, si yo comparo estos niveles con las categorías previamente establecidas, lo que me dice es que yo estoy en la categoría de muy alto. Y si yo estoy en muy alto, pues significa que el magnesio puede ser suplido por los contenidos de este nutriente en el suelo. No es necesario que yo fertilice. Y si lo hiciera, pues simplemente la probabilidad de respuesta realmente es muy baja, de respuesta positiva. Y de hecho, dado que estoy ya por el límite, estoy con contenidos muy altos, posiblemente una fertilización que haga yo con magnesio podría inducir, por ejemplo, entre otras, deficiencias de calcio o deficiencias de potasio. Es decir, cuando yo tengo estos niveles no vale la pena fertilizar, a menos que lo que se busque simplemente es suplir un poco del nutriente para mantener los contenidos una vez que yo coseche el cultivo mío. Aquí vemos entonces cómo nosotros podemos analizar al mismo tiempo, por un lado, la categoría de disponibilidad que tenemos, muy baja, baja, mediana, alta o muy alta, y la posibilidad que nosotros tenemos con respecto a la respuesta que tengan los cultivos a la fertilización. Si yo estoy en categorías muy baja, baja o media, por supuesto, si yo aplico fertilizante, el rendimiento del cultivo se va a incrementar, pues toda vez que yo tengo respuestas positivas. Pero si yo ya estoy en niveles altos o muy altos, pues no tiene sentido aplicar fertilizante, como les dije, a menos que lo único que quiera hacer es mantener los niveles, pues dado que los cultivos cuando los cosecho se van a llevar un poco del nutriente. Ya definitivamente, si yo estoy en niveles muy altos, lo mejor es no aplicar fertilizante, pues porque esto es lo que conduce a la sobrefertilización, que como ustedes saben, pues tiene impactos negativos. Y esto, para finalizar, es un ejemplo de algunas de las recomendaciones que se tienen de fertilizantes para diferentes cultivos de importancia comercial en el país y dependiendo del rendimiento que yo pretenda alcanzar. Miren que aquí normalmente la recomendación tiene rangos. Por ejemplo, aquí me dicen entre 125 y 180 kilogramos por hectárea. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que me está diciendo? Si yo espero niveles inferiores de rendimiento, por ejemplo 30 toneladas, pues obviamente me iría por las dosis más pequeñas. Si yo
Espero rendimientos bastante altos debido, por ejemplo, a mi nivel tecnológico, a la variedad de cultivo que estoy utilizando, pues obviamente los requerimientos nutricionales van a ser mayores. Es importante considerar el nivel tecnológico para poder determinar cuál es el valor más adecuado pues, dentro de este rango. Reitero, estos son datos que se han obtenido a partir de múltiples experimentos liderados por diferentes investigadores, diferentes instituciones en el país pues a lo largo del tiempo.